Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a un tiempo donde estamos considerando temas de actualidad, ¿sí? Temas que hacen a la vida diaria, a la mejor calidad de vida, temas que hacen a la buena salud, a las buenas costumbres, a las sanas costumbres, a principios y valores. Estamos finalizando una serie que comenzamos ya hace 2 meses sobre los casos de abuso, los casos de homosexualidad, lesbianismo, travestismo. Y también nos queda un video que vamos a posterior de este vamos a hablar sobre el incesto. Todos estos temas están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en las indicaciones que Dios dio cuando estableció las normas de vida. Allí en Levítico capítulo 18 podés leer todo lo que enseña allí para una buena salud mental, física y espiritual. Recordamos que cuando Dios creó el mundo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hubo 3 actos creativos. El primero, ¿sí? Los cielos y la tierra. Cuando habla de los cielos, habla en plural. ¿Por qué? Porque es todo el universo. Tenemos conocimiento de que hay 3 cielos. El primer cielo, la atmósfera que vemos, donde se maneja, estamos hablando para creyentes, ¿no se entiende? Donde se maneja el príncipe de la potestad del aire, Satanás, sí, el primer cielo, la atmósfera esta terrestre. El segundo cielo, que es el espacio, donde está la luna, donde están los planetas, donde van los astronautas a veces con las naves espaciales. Y el tercer cielo que es el lugar donde está Dios, que es más allá de las estrellas. Entonces, Dios ordenó, Dios tuvo primer acto creativo, los cielos y la tierra. Está en singular la tierra. ¿Por qué? Porque creemos que el único lugar donde hay vida humana es en la tierra, ¿sí? Es el único planeta habitado. ¿Y por qué? Porque Dios decidió así, dar al hombre, traer al hombre a la vida, la creación del hombre en la tierra. Por eso decimos que el segundo acto creativo que figura en Génesis es donde Dios crea las plantas, ¿sí? Los animales, y el tercer acto creativo, ¿sí? Es cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Estamos hablando a Adán y a Eva. Bien, el mundo estaba comenzando, estaba surgiendo. Los países, los lugares geográficos, olvídate el nombre de país, se estaban poblando ya de gente, ¿sí? De esa gente que vino de Adán y Eva. La procreación, dijo, crecer y multiplicado, le dijo Adán y a Eva. Y entonces vas a ver los versículos que aparecen aquí al costadito para que vos puedas hacer mejor tu estudio. Y también Dios va ordenando, y cuando viene, que llama a Abraham de Ur de los Caldeos, saca a Abraham de Ur de los Caldeos, ya estamos avanzando bastante, lo llama para formar una gran nación, ¿sí? Una gran población de gente. Y de toda esa línea, con el tiempo, Dios va ordenando las cosas, y hasta que llega a la época de Moisés, donde Dios se presenta, ¿sí? Allí en el monte Sinaí a Moisés. Moisés no lo puede ver, solamente vio sus espaldas, y allí Dios le da lo que, las tablas de la ley, cómo debía ser el conducirse de cada ser humano y de cada hombre y de cada mujer en esta tierra. Y allí en Levítico 18 tenemos las enseñanzas en cuanto a la sexualidad. Sabés que Dios creó varón y mujer, no hay otra cosa. Hombre y mujer, si cabe la expresión, macho y hembra. Entonces yo sé que a los de la ideología no les gustan estos términos y te tratan de xenófobo o de atrasado, bueno, lo que sea. El atraso, ¿sabe lo que es? El pecado es el atraso. La falta de santidad es atraso. Cuando uno vive en santidad, vive al día, vive bien, cómodo, con buena salud, ¿sí? Con buenas relaciones,
y va a vivir, por supuesto, más años. La persona que practica la santidad va a vivir más años, porque Dios ha establecido un tiempo, y Dios bendice y premia a aquellos que le aman y le siguen. Entonces es importante cumplir con los mandamientos de Dios. Y yo te quiero llevar a una parte, entonces, ya vimos Levítico 18, hay otros videos, vamos al libro de Romanos, para ir culminando ya el tiempo que estamos hablando sobre la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? Es una conducta aprendida, no se nace homosexual, nadie nace homosexual. Algunos pueden nacer con alguna, con más testosterona, menos testosterona, en el caso del hombre, ¿sí? Pero no tiene nada que ver justamente las hormonas. Hay hombres que hablan como una voz finita, que pareciera que fuera una voz femenina, pero son realmente hombres. He conocido a varias personas, varios hombres que se han casado, tienen hijos, y si bien su hablar es muy delicado, pero justamente el problema está acá, el tema de acá lo tienen bien, ¿sí? Porque todo está acá en la mente, lo que uno cree, ¿sí? Y si uno cree la mentira, como lo que enseña el LGTB, la ideología de género, va a creer la mentira y va a vivir en base a esa mentira. Pero si uno cree la verdad, ¿y qué te muestra la verdad a tu conciencia? Te lo muestra la naturaleza. La naturaleza te muestra la verdad, ¿sí? Y la naturaleza es obra, creación de Dios. Y también tenés la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿sí? La Torá, las leyes de Moisés, el Pentateuco, el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? Y aún inclusive el Apocalipsis te enseñan la verdad. ¿Querés conocer el futuro? Lee la Biblia, lee Apocalipsis y vas a saber lo que va a pasar en el futuro en esta tierra. Es muy fácil, ¿sí? Ya está escrito y ya se cumplió todo lo que dice en este libro. Pero vamos al tema nuestro. La homosexualidad es una conducta aprendida, ¿sí? Hay varias clases de homosexuales. Está el activo, el pasivo y el latente. El activo es aquel que está buscando satisfacer esa ansiedad que tiene y busca otra persona del mismo sexo, justamente porque, en primer lugar, por un problema de carácter, le es más fácil, ¿sí? A veces a un hombre le cuesta encarar a una mujer para hablarle, y a una mujer le cuesta encarar o poder dialogar con un hombre. Hay muchos factores por los cuales alguien puede salir homosexual o lesbiana. Un factor importante es el abuso. Por lo general muchos homosexuales o lesbianas fueron abusados de chicos. Otro factor importante es tal vez el mal carácter de su mamá, el autoritarismo de su mamá, el maltrato de sus padres, ¿sí? Hay lesbianas que odian a los varones por lo que le han hecho, por lo que han sufrido. Y yo no debería odiar a nadie por lo que me pasó en mi pasado, porque hoy en el presente Dios me da la posibilidad, la vida y la naturaleza de vivir olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que pasó. Si voy a vivir lamentándome todo lo que me sucedió de niño, voy a vivir amargado, frustrado y con odio hacia las personas. Entonces, Jesucristo te da la posibilidad de cambiar de vida. Jesucristo te da la posibilidad de cambiar tu mente y sanar tu corazón para olvidarte, para sacar eso. Es decir, no te vas a olvidar porque está en tu memoria, pero sí lo vas a ver de otra forma, ¿sí? Y vos decís, ¿por qué Dios? Algunos odian a Dios justamente por lo que les pasó, pero no fue culpa de Dios, fue culpa de la maldad de esa persona que te hizo daño, justamente porque por el pecado. Volvemos siempre al mismo principio, el pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Somos todos pecadores. Pero Dios te da hoy la posibilidad de cambiar, de perdonar, de recibir perdón y también de tener una mejor calidad de vida, ¿sí? A mí me pasaron muchas cosas de chico. Y sin embargo, cuando conocí a Cristo a mis 18 años, se despertó en mí una nueva vida, una nueva naturaleza, un amor que me ayudó a poder perdonar a aquellos que me habían hecho daños o a quien me pudo haber hecho daño. Entonces es importante, no podés vivir amargado o amargada o vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque tuviste una infancia
o una adolescencia donde te han hecho mucho mal, mucho daño. Por eso te digo, por eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Todo esto es obra de Satanás. Pero volvemos de vuelta al tema. Dios fue estableciendo y poniendo cada cosa en orden y en su lugar. Entonces, la Biblia tiene enseñanza para todo, ¿sí? Según Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para capacitar, ¿sí? A fin de que el hombre y la mujer de Dios, ¿sí?, sea enteramente preparado para toda buena obra, para vivir bien. ¿Por qué de Dios? Porque todo ser humano Dios lo envió a la tierra. Si naciste es porque Dios te dio un alma y un espíritu, y Dios ya tenía pensado tu nacimiento. Y otra vez vuelvo a lo mismo, y vos decís, ¿por qué Dios permitió eso? Es que no es la culpa de Dios, ¿sí? El pecado es porque el pecado que moró en el mundo, que es de Satanás el que trajo el pecado al mundo. La culpa es por qué Satanás permitió eso, tenía que decirle. Lo que a mí me pasó, ¿por qué el diablo me hizo eso? Allí tenemos que llevar el lugar. Esa es la punta del ovillo. ¿Por qué el diablo me hizo eso? No Dios. El diablo te hizo lo que te hizo. Entonces, volvemos una vez más. La homosexualidad es una conducta aprendida que está acá, en la cabeza, en lo que uno cree. Si uno cambia el orden de pensamiento y de valores, va a cambiar justamente la actitud hacia la vida. Entonces, la conciencia se forma de la naturaleza y de la palabra de Dios. ¿Querés tener una buena conciencia? Instruite con este libro, pero para ello necesitas que tener el Espíritu Santo, que lo recibís cuando aceptás a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. No hay otra forma de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo el Espíritu Santo? Que es Dios el Espíritu Santo, porque Él te va a dar el entendimiento y la luz necesaria para entender la Biblia, para comprender la Biblia y para llevarla a práctica. Y no te voy a hablar ahora, pero cuando vos recibís a Cristo, recibís muchas cosas en Cristo. Recibís la salvación, vas a ser salvo de la condenación eterna del infierno. Punto 1. Vas a ser salvo mientras estés aquí en la tierra. ¿Salvo de qué? De justamente todo error y toda mentira que el mundo te quiera y la gente del mundo te quiera meter, y la gente del diablo. Vas a ser salvo de esos pensamientos. Porque no hay cosa peor que una persona se le meta algo en la cabeza y no la pueda sacar de allí, ¿sí? Ya sea fanatismo político, religioso, futbolístico, de lo que fuera. Y vas a ser salvo a futuro también de futuros ataques y futuras cosas que te puedan llegar a venir contra vos. Entonces, el término salvo es muy amplio. Salvo de la condenación eterna, salvo mientras salgo de mi casa y estoy día a día en la calle, Dios me protege y me cuida, y salvo a futuro. Vamos al libro de Romanos entonces, y te quiero leer esto. Dice así, versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Presta atención, ya estamos terminando. Porque la ira de Dios, el enojo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios se enoja contra toda impiedad, contra toda persona que hace impiedad, ¿sí? Dios ama al pecador, pero la persona que es escarnecedor, que ya sabe a sabiendas que está haciendo daño, y que sabe lo que Dios dice en su palabra, ¿sí?, va a tener un juicio muy grande, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate lo que dice, ¿no? Se lo vuelvo a leer. Porque Dios se enoja y se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Está lleno de hombres injustos. Jueces, políticos, gobernantes, trabajadores, empleados, padres de familia, madres. Dice, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? El LGTB te engaña. La ideología de género es nociva, dañina, destructiva de la familia y de tus hijos y de aquel que tiene la mente débil, es arrastrado. La homosexualidad es una conducta aprendida y la Biblia dice que es pecado.
¿sí? Pecado, porque Dios estableció varón y mujer para que a través del matrimonio, del casamiento, puedan tener su intimidad sexual y además tener una buena vida y formar una familia. Esta es la verdad, te voy a decir, como dicen muchos de los argentinos, de la milanesa. No hay otra verdad. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es un falso sentir que te puede llevar. El pecado te puede hacer sentir bien momentáneamente, te puede calmar la ansiedad que vos tenés, pero la ansiedad que vos tenés en tu ser, en tu corazón, solamente se puede llenar con la persona de Jesucristo. Valga la redundancia. Continúo con el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, estamos leyendo en Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? Dios se hizo visible ya desde hace muchos años y se hace visible cada día que te levantás y pones un pie en el piso para levantarte de tu cama, porque las cosas invisibles de Él, escuchá, las cosas que no podemos ver de Él, ¿sí? Que no lo podés ver a Dios, ¿sí? Cara a cara. Bueno, su eterno poder y divinidad y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Desde la creación, cada día que vos ves el sol, que te levantás y se fue la noche y se hizo el día, eso es obra de Dios. Eso lo hizo Dios, dice. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. No hay excusa para el que dice no existe Dios. Y mucha gente dice que no existe Dios sabiendo que existe Dios. ¿Por qué las personas dicen que no creen en Dios? Algunos, no, yo no creo en Dios. Bueno, justamente porque se dan cuenta que hay un Dios, ¿sí? En su subconsciente o inconsciente saben que hay un Dios, pero no lo quieren reconocer ni aceptar. Versículo 21, así que de modo que no tienen excusa, y hayan escuchado el Evangelio de Jesucristo o no, hayan creído o no, no va a haber excusa, aunque nadie les haya hablado de Cristo, porque la misma naturaleza habla de Dios, de la creación de Dios. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, porque habiendo conocido a Dios, ¿y cómo lo conocieron a Dios? ¿Dónde puede una persona saber de Dios? En la naturaleza, en lo que estamos hablando, cada vez que te levantás y podés ver el sol, ¿sí? Eso es obra de Dios, allí está manifestado Dios. ¿Sí? No te quepa ninguna duda, no es producto de la casualidad. Y si el mundo todavía existe, es porque Dios ha permitido que hasta hoy exista el mundo. Y tiene un tiempo limitado. Todo producto tiene una fecha de vencimiento. La tierra ya tiene fecha de vencimiento. No es tema para hablar hoy, lo vamos a hablar en algún otro video. Entonces, dice que habiendo conocido a Dios, ni le dieron gracias, ni lo glorificaron. Tendrías que glorificar a Dios, mi amigo, mi amiga, cada vez que te levantás de la cama para ir a tu trabajo. Tendrías que decir, gracias a Dios, que hoy pude descansar, dormir y nos cuidaste durante la noche. Seas cristiano o no seas cristiano, tendrías que darle gracias a Dios, ¿sí? Mejor si te haces cristiano y recibís a Cristo pidiéndole perdón por tus pecados. ¿Por qué? Porque lo vas a conocer a Dios más íntimamente. Dice, no le dieron gracias y se envanecieron en su razonamiento. ¿Te das cuenta que en el razonamiento la homosexualidad es una conducta aprendida? Está en la mente, está en lo que la persona cree y cree lo equivocado. Se envaneció, está envanecida en su mente, en su razonamiento. De modo que no tienen excusa. Delante de Dios no va a haber excusa. Porque cuando estemos a veces para hablarle en sentido familiar a las personas, pero cuando cada persona que no recibió a Cristo esté delante de la presencia de Dios en el gran trono blanco, ¿sí? Allí para ser juzgado por sus actos antes de ir al infierno, a la condenación, y le digan, ¿por qué no creíste en mí? No, allí la misma presencia de Dios va a hacer que no pueda hablar esa persona, porque se va a dar cuenta que está mintiendo, que la misma naturaleza le hablaba de Dios, sentía, percibía de Dios, pero hizo callar ese pensamiento que está en tu mente, ese pensamiento que te dice mentira o verdad.
Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Dios es incorruptible, la gloria de Dios es incorruptible. En semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Hay muchos que creen en Dios y tienen una estatua, una imagen de una mujercita que le dicen virgen, otro que tienen una estatua que le dicen San Ponciano, no sé qué. Es una imagen corruptible, ¿sí? Por eso dice acá que cambiaron, dice, la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios no es eso. Dios no está en un muñequito, en una estatua, ¿sí? Por lo cual Dios también nos entregó a la inmundicia de la concupiscencia. Dios nos entregó, y ojo con esto, mi amigo, mi amiga, no sea que Dios te deje y te entregue a tu propio pensamiento, lo peor que te puede pasar, ¿sí? A la inmundicia de la concupiscencia, a los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. ¿Qué le pasa al homosexual o a la lesbiana? Deshonran entre sí sus propios cuerpos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen lo que no deben hacer, se entregan al pecado de la lujuria y del sexo desmedido, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque está el deseo de continuo en su corazón, deseo del mal. ¿Sí? Solamente podés satisfacer la ansiedad que hay en tu corazón a través de Jesucristo. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Te das cuenta? La verdad de Dios que debe estar en nuestra mente por la mentira. Si vos crees, si usted cree la mentira, ¿sí? Ya no va a creer la verdad de Dios. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. El hombre y la mujer que no da culto ni adora a Dios, da culto, ¿sí? A la mentira, da culto a los hombres, da culto al mismo diablo, Satanás. Por eso dice el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Lo que hacen dos hombres en una cama es vergonzoso. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por querer contra la naturaleza. Lo que hacen dos mujeres juntas es vergonzoso, pecaminoso. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, está hablando en términos genéricos, ¿sí? Varón y mujer, ¿sí? En la relación íntima. Dice, se encendieron en su laxivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Están extraviados. El extravío comienza en la mente, en lo que creen, en lo que el diablo le mete en la cabeza, y ellos creen que está bien, y les hace sentir momentáneamente bien, pero después viene la frustración cuando no tienen ese pecado. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, prestale atención, anotátelo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a parar hoy aquí. Dios los entregó. Mi amigo, mi amiga, si vos estás pensando, tenés en tu mente el pecado de la homosexualidad, el lesbianismo, mi amiga, el transvestismo, estás a tiempo todavía si entendés que es pecado y pedís ayuda. Pedí ayuda. Busca a alguien que te enseñe la Biblia, busca personas que oren por vos y que te hablen de Cristo, y recibí allí donde estás a Jesucristo como tu Salvador. ¿Querés dejar el pecado de la homosexualidad? ¿Querés convertirte en una persona de bien, un cristiano? ¿Querés dejar el pecado del lesbianismo y el transvestismo? Pedirle perdón a Dios por tus pecados. Allí donde estás. 3 cosas tenés que hacer, ¿sí? Pedir perdón a Dios, arrepentirte. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Volvemos de vuelta a lo mismo. Es metanoia, ¿sí? Es cambio de mente, cambio la forma de pensar. Tenés que pensar en la verdad, y la verdad está aquí en la palabra de Dios y en la naturaleza que Dios ha creado. Entonces, pedí perdón a Dios por tus pecados. En segundo lugar, pedir al Señor Jesucristo que te salve, que te cambie, que te transforme, que entre en tu corazón. Decirle, Jesús, entra en mi corazón, salvame, Jesús, quítame esta maldición que tengo encima, este pecado que tengo encima. Y lo tercero que tenés que hacer, si ya le pediste a Jesús que te salve y que entre en tu corazón, es buscar personas que te enseñen la Biblia, acercarte a una iglesia, pero de las iglesias sanas,
¿sí? No cualquier congregación que gritan, que empujan a la gente, que se caen por el piso. Busca una iglesia donde haya un pastor, hermanos, líderes que te digan, querés comenzar un estudio bíblico de la palabra de Dios, ¿sí? Y te van a enseñar lo que dice la Biblia y te vas a poder congregar. Entonces, primero, pedirle a Dios perdón por tus pecados. Si nunca hablaste con Dios, hacelo, probalo, probá, desafiar, probá con Dios, ¿sí? Aceptar el desafío. Si sos homosexual, lesbiana, travesti o cualquier otra sintomatología que tengas o creencia, pedirle perdón. Si sos aún un abusador, un pedófilo, pedirle a Dios perdón por tus pecados. Aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Decirle, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Salvador, cambiame, sacame este mal que tengo adentro. Y en tercer lugar, pedirle que te manden personas que te ayuden. Acercarte a una iglesia cristiana, evangélica, cualquier iglesia que enseñe la Biblia en su totalidad, ¿sí? En su totalidad. No te olvides, una iglesia evangélica, bautista, de lo que fuere, pero fíjate adentro, no te fijes el título afuera de la denominación, mirá adentro, mirá quién está allí y si te enseñan la Biblia. Si la persona que se te acerca no conoce la Biblia o no te empieza a mostrar la Biblia, escapá de ese lugar, porque la Biblia es la palabra de Dios y el Espíritu Santo utiliza la Biblia para transformarte y cambiarte y hacerte una persona íntegra y de bien. Termino acá, ¿sí? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es terrible no tener en cuenta a Dios, tenerlo en cuenta en tu vida, mi amigo. A los 18 años de edad, era un jovencito, empecé a tener en cuenta a Dios y allí acepté a Cristo Jesús como Salvador. Le pedí perdón por mis pecados, le pedí que entrara a mi corazón, le dije que yo era una porquería, no quería seguir viviendo así, que me transformara, que me cambiara, y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón y me salvara, y entró en mi corazón. Y después me empecé a congregar en una iglesia que me enseñaba la Biblia. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. No esperes, mi amigo, que Dios te deje en tu mente reprobada, ¿sí? Para hacer cosas que no convienen. No esperes que Dios te reprobe, ¿sí? Te reapruebe, ¿sí? Que salgas aprobado delante de Dios. Que salgas aprobado delante de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo engendrado, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya a la condenación eterna, mas tenga vida eterna. Y no se pierda aquí, porque muchos están perdidos aquí en este mundo. Esto de la ideología de género, el LGTB, ¿sí? Los que practican aborto, los que venden droga, están perdidos. No se pierdan, mas tengan vida eterna. Y si tenés una adicción, Jesucristo te la puede quitar. Acordate los 3 pasos. Pedir perdón por tus pecados, aceptar a Jesucristo como Salvador y buscar a alguien en una congregación, iglesia, que te enseñe la Biblia. Allí vas a tener ayuda en esa congregación, ¿sí? Te van a decir si hay que ir también a alguien que te ayude en cuanto a decisiones. Pero lo más importante es recibir a Cristo, encontrar a Cristo a través de su palabra. Permitime que termine con una oración, ya me pasé del tiempo y aquí terminamos. Y acordate, la homosexualidad es una conducta aprendida, ¿sí? No es una enfermedad, es un pecado, según lo dice la Biblia, y es una conducta mala, por supuesto, aprendida. Dios te bendiga. Padre, te doy gracias por este tiempo y la gloria a tu nombre, gracias por tu palabra, gloria a ti, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, y si alguien ve este video que está hundido en el pecado, ayudarlo a salir de ese lugar, Padre, trabajar en su vida para que reciban a Cristo Jesús como Salvador. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Y como digo después que termino cada charla, hasta pronto, en el nombre de Jesús.